me sumo a una serie de agradecimientos que ustedes ya mencionaron. Es un honor estar acá, una alegría. Y bueno, gracias a Gabriela por haberme convocado, a la Fundación por generar este espacio tan interesante, a los que lo hacen posible, y bueno, y por supuesto a usted, Sep. Nada, pero me creas por favor, si es posible. Varias de las preguntas que voy a hacer están bastante hiladas con el primer encuentro en este ciclo. Porque bueno, ya empezó a discutir la cuestión del lugar de las humanidades en esta época, y me parecía interesante retomar algunas de esas preguntas acá. Pero me parecía que la primera pregunta es la más inevitable, además para hacerle a alguien que está trabajando en el centro del mundo, en varios sentidos, ¿no? Y es empezar preguntándole cómo ve o qué posibilidades ve al encuentro entre las humanidades y las ciencias hoy, pero pensando particularmente en ese costado de las ciencias que tiene que ver con la informática y el mundo digital. ¿Qué estaría pasando con ese diálogo si es que se está dando de manera fructífera hoy? Pues quizá empiece con una distinción bueno, yo soy nativo hablante hablante nativo del alemán, nací en Alemania y hasta mis 41 años he estado viviendo en Alemania. Hoy en día ya llevo 34 años, 33 años en California, en Silicon Valley, en Stanford. Soy ciudadano americano y solo ciudadano americano. Pero en todo caso, en alemán el concepto de ciencia, el concepto de Wissenschaft, está incluyendo todo lo que se da en la universidad, ¿no? Las ciencias humanas, las ciencias del espíritu, die Geisteswissenschaften, como se llaman en alemán. Así que desde un punto de vista no solo alemán, suizo, austríaco, pero también del mundo académico bajo influencia alemana, lo cual, por ejemplo, en Europa sería la Bélgica, Croacia, etcétera, etcétera. Es una situación diferente porque siempre las ciencias humanas tienen que probar que son científicas. Lo digo porque muchas veces lleva cosas ridículas, ¿no? Pero un colega alemán, por poco abstracto que sepa pensar, siempre va a empezar hablando de metodología porque una ciencia tiene una metodología. En el mundo, digamos, académico bajo influencia británica, sobre todo Estados Unidos, claramente partes de Sudamérica, etcétera, etcétera, se usa hoy en día esa distinción, Gaby, Diana, que tú estabas presuponiendo, Diana, que tú estabas presuponiendo, o sea, las ciencias y el resto, lo que también se da en la universidad, son las ciencias humanas. Llamamos las ciencias humanas por una tradición francesa que está a mitad de camino, de sciences humaines, pero todo el mundo en Francia no se toma muy en serio eso de sciences humaines, ¿eh? Entonces, o sea, quizá empiezo con una propuesta cómo entender las ciencias, las llamadas ciencias humanas, entre muchas mayúsculas, y seguimos con el problema, o sea, no te doy una respuesta todavía. Yo diría que las ciencias humanas, cuando se practican bien, tienen muy poco de ciencia, en el sentido, digamos, normal de ciencia que todo el mundo presupone. Hablar continuamente de metodología, etcétera, etcétera, no da lugar. Mi propuesta sería de decir que las ciencias humanas, las llamadas ciencias humanas, se practican mejor, tienen mejor eficacia también social, tal vez hasta política, cuando se practican como contemplación secular. Digo contemplación secular porque normalmente cuando decimos contemplación pensamos en San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila, que son dos personajes que me interesan mucho, pero, o sea, tiene una connotación religiosa. Digo, contemplación secular, o sea, no, puede ser religioso, puede ser teología, pero no tiene que ser religiosa. ¿Y qué entiendo por contemplación? Por contemplación entiendo en primer lugar un pensamiento, y eso tiene que ver con lo que dijiste, Alejandro Katz, de no hacer progreso. Es un tipo de pensamiento que no continuamente, pero de vez en cuando vuelva a los mismos objetos, ¿no? Se puede decir, o sea, desde que las ciencias humanas existen, se podría decir desde principios del siglo XIX,
hemos vuelto infinitas veces, o sea, nuestros antecesores, nosotros, a autores como Platón, a Kant, a Diderot, recién publiqué un libro de Diderot, pues a Borges, etcétera, etcétera. Volvemos muchas veces y no resolvemos problemas en ese sentido. Ahora ya hemos escrito el libro definitivo sobre Borges, eso no existe. En segundo lugar, diría que, con eso acabo la primera respuesta, que el telos, el afán, o sea, el objetivo de este pensamiento, sea objetivo, no es realmente resolver problemas. O sea, no hace mal si de vez en cuando resolvamos un problema, pero no va así, no es de resolver problemas, pero es de complejificación. O sea, yo digo que, o sea, una buena, entre comillas o no comillas, interpretación, un buen trabajo sobre Platón o sobre Borges, nos da una imagen más compleja de Borges, no una imagen más reducida de Borges, una más compleja, y tal vez se pueda decir que esa complejidad contagiosa es la contribución de las ciencias humanas a la sociedad. No resuelven problemas, pero nos facilitan, nos dan la posibilidad de ver el mundo, de vivir nuestra existencia desde puntos de vista normalmente no tomados en cuenta, que por primera vez se toman en cuenta. Bueno, y como no quiero ser demasiado profesoral, voy a parar aquí. Claro, la posibilidad del prisma, ¿no? De sumar matices. Pensaba cuando decía esto de complejizar, tiene que ver con un concepto que es también suyo, que es el del pensamiento de riesgo, ¿no? Como que las humanidades podrían ser el espacio donde pensar con riesgo. Y eso me lleva a otra pregunta. Estamos en la época de la corrección política y hay numerosas discusiones a partir de esto. ¿Cómo considera usted que puede llevarse a cabo esta complejización, esta posibilidad de pensar con cierto riesgo en el universo, en el mundo, en un mundo marcado por la corrección? Te voy a dar un ejemplo. O sea, en primer lugar, quiero hacer otra distinción. O sea, yo creo que la corrección política, political correctness, que como soy ex profesor de Stanford, profesor emeritus de Stanford, siempre viene con la obligación de decir cosas malas sobre la universidad vecina, que es Berkeley. Quiero subrayar que el concepto de political correctness, en sentido positivo, se usó por primera vez en Berkeley a principios de años 90. Es increíble que tiene una historia tan breve, ¿no? Porque hoy en día es un concepto que todo el mundo sabe sin saber lo que quiere decir, political correctness. Ahora, quiero decir que desde un punto de vista norteamericano, estadounidense, que dentro de la universidad es una pain in the neck, es una cosa horrible que se repite mucho en sentido malo, sin complejificar, o sea, y se repite, se insiste, todo el mundo sabe, es banal, etcétera, etcétera, está muy endurecido, ¿no? Ahora, yo quiero decir muchas veces fuera de la universidad, y no solo en Estados Unidos, un poco más de political correctness sería bueno. Por ejemplo, si yo mañana me voy a la biblioteca Green en Stanford y veo de nuevo Black Lives Matter, las vidas negras son importantes, digo, ya no otra vez, no me lo tienen que decir como si no lo supiera. Ataco los nervios. Eso no quiere decir que no pienso muchas veces fuera de la universidad, y no solo cuando pienso en agentes de policía, que sería bueno si hubiera más gente que sabe que Black Lives Matter, cosa misma con feminismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora tu pregunta dentro de la universidad, por ejemplo, como vivimos, o sea, el momento de hoy de political correctness son las identidades, la identidad femenina, la identidad afroamericana, la identidad de Pacific Islanders, ahora mucho en California, etcétera, etcétera. Y todo el mundo insiste en su identidad como si fuera una cosa no negociable, y todo el mundo con esa ambición idiota, diría yo, con perdón de la palabra, de que la suya es la mejor, que es la más sexy, la más valiosa, la más ética, no sé cuántos. Ahora, por ejemplo, un ataque de pensamiento con riesgo sería lanzar en una discusión así, ¿y qué si intentáramos vivir sin identidad? Lo cual no quiere decir que realmente, si yo sé, sería bueno vivir sin identidad. No lo sé, pero lanzar una pregunta así y perseguir una pregunta así, no solo para provocación, sino quizá al final tener un concepto más complejo, más plástico, más flexible
de identidad o tal vez un concepto nuevo, ¿no? Y cuando hablo de conceptos, claro, todo lo que las ciencias humanas producen son conceptos, o sea, solo producen conceptos, no producen soluciones. Bueno, debemos decir que sin conceptos nadie, no solo intelectuales, tendría una imagen del mundo. O sea, los conceptos que dominan son la base, la matriz de nuestra existencia realmente. Entonces, no es poca cosa de lanzar un concepto. Como mujer siempre me dice que modestia no es mi mayor problema. Voy a decir, por ejemplo, estoy muy orgulloso, Diana, que tú utilices ese riskful thinking, ¿no? Es una cosa que hace 30 o 35 años estaba todavía en Europa. Se me ocurrió decir, denk mit riesgo. No, fue aquí. Riskful thinking. Y ahora, el mayor éxito que puedes tener como trabajando en las ciencias humanas es lanzar un concepto cuyo uso ya está completamente desvinculado de ti. O sea, la gente no dice riskful thinking y luego cita a Hans Ulrich Gumpecht. No, o sea, eso, ¿no? Tengo otro que es materialidades de comunicación. Se habla de eso hoy en día, o sea, es una base para la matriz de experiencia, eso está fenomenal y es lo que hacen las ciencias humanas. Cuando más distinciones, más complejas tenemos, de forma más compleja, flexible, productiva, podemos ver y vivir el mundo. Bueno, se me aparecen infinidad de preguntas y voy a tratar de ordenarlas porque no las puedo decir todas al mismo tiempo. Sería muy complejo. Hay muchas cosas, sería muy complejo, complicado para comunicarse. Pero bueno, voy a tomarme al menos esta idea de la producción de conceptos, ¿no? Habría una productividad en todo caso en las humanidades. Lo que me pregunto es, bueno, le pregunto a usted, esta productividad en este momento encontraría más canales en los ámbitos cerrados de esas academias en las que estamos tan acostumbrados a ver el origen de esta producción de conocimiento, o sería la época donde se propiciarían más espacios por fuera de la academia o por fuera de la burocratización que a veces se impone la dinámica universitaria y demás. ¿Usted qué piensa de esto? Pues, bueno, pero Diana, yo te tuteo y tú me llamas. Es verdad, sí. Bueno, esa asimetría no la puedo tolerar. O sea, o te hablo de usted, que no me gustaría. No. Yo entonces empiezo a tutearlo. Okay. A tutearte. Bueno, mira, o sea, lo siguiente, te estás esperando ahora que voy a defender las ciencias humanas. Quizá no. O sea, un pensador alemán que aprecio mucho, que tenía un momento que está mucho leído en Buenos Aires, en Argentina, es Niklas Luhmann. Niklas Luhmann una vez, o sea, utilizaba una frase muy banal, pero que me importa aquí. Todo lo que tiene un comienzo histórico también tiene que estar preparado a tener un fin. Ahora, las ciencias humanas, Geisteswissenschaften, tienen un comienzo histórico muy claro. En los años 90 del siglo XIX se utilizaba por primera vez ese concepto como concepto nuevo. Fue un filósofo Dilthey, filósofo alemán que estaba profesor de filosofía en Berlín y decano, y lo utilizaba para juntar en una escuela todas las disciplinas cuyo ejercicio fundamental era interpretación. Historia del arte, historia de la literatura, filosofía, etcétera, etcétera. Se puede decir, eso tenía una prehistoria de 100 años, y no estoy nacionalista, o sea, al contrario, ya no tengo nacionalidad alemana, pero de verdad ya en los años 10 del siglo XIX existían las primeras cátedras de germanística y luego de romanística, de eslavística, que practicaban unas ciencias humanas avant la lettre. O sea, el concepto es de los años 90 del siglo XIX, pero ya, yo quiero decir, la primera cátedra de germanística, por ejemplo, en la Universidad de Marburgo, una de ellas ocupada por uno de los hermanos Grimm, o sea, de los cuentos, que coleccionaban estos cuentos. Ahí empiezan las ciencias humanas. Y a lo mejor, y ahora voy a tu pregunta, a lo mejor hoy en día, y tal vez por parte de la political correctness, las ciencias humanas están un poco ateroscleróticas, ¿no? Sería una buena metáfora decir que endurecidas, ¿no? O sea, cada vez que
dices algo provocador, te tienes que justificar, tienes que decir, no soy de derecha, soy de izquierda, una obligación absoluta, etcétera, etcétera. Yo hace 40 años empecé porque tenía la ambición de ser más leído que en ciencias humanas, ¿no? O sea, en ciencias humanas hoy en día hay un rumor, más que un rumor, que el número de lectores medio que leen un artículo en un peer-reviewed journal, o sea, en una de las revistas oficiales, son 6.5. Y yo no quiero trabajar, o sea, meses para salir de 6.5 lectores. Así empecé a publicar cosas en Alemania, en un periódico que conoces, que es muy bueno, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hoy en día publico sobre todo en Neue Zürcher Zeitung, publico también en Estadão en Brasil, etc. Y al principio lo hacía solo por multiplicación. Pero hoy en día, sobre todo cuando estoy en Zúrich, cuando estoy en São Paulo, por ejemplo, o sea, y hablo con los colegas, pienso, y no porque tú también tienes una identidad periodística, entre otras. Uh-huh. O sea, me pregunto a veces si estos intelectuales, este tipo de intelectualidad, que tiene más cercanía a la vida cotidiana, que tiene un ritmo de trabajo diferente, ¿no? Si tal vez hoy en día esa contribución de las ciencias humanas, de contemplación secular, de hacer el mundo más complejo, no tiene más lugar, por ejemplo, en la redacción de un buen periódico, eso no tiene que ser, o en las medias, en otros lugares, no estoy diciendo que tienen que ser los diarios, uh-huh, que en la universidad. Así que para provocar, porque yo me lo he pasado muy bien en las ciencias humanas, yo hablo mucho de la posible muerte, la amenaza de una muerte de las ciencias humanas. O sea, una vez publiqué un artículo en Suiza, en Zúrich, diciendo, y yo creo que es casi verdad, y tú me lo vas a confirmar, si mañana la ciencia, por un decreto de un nuevo Stalin o algo así, si mañana las ciencias humanas desaparecieran mundialmente, no hubiera una sola persona fuera de las ciencias humanas que lo notaría. Yo creo que muy pocas. Así la eficacia hoy en día es muy baja comparado con otras profesiones que quizá producen, o sea, tienen la misma, una fuerza, un potencial más grande de provocación intelectual. Y también de impacto sobre esa concepción, sobre esa producción de nuevos conceptos. Esto supongo tiene que ver con su último trabajo, el libro sobre tu último trabajo, el libro sobre Silicon Valley, donde desde el título mismo hay una apuesta, una sugerencia también muy provocadora, una sugerencia de que el espíritu del tiempo está en Silicon Valley. Uh-huh. Pienso, es provocador pensarlo, al menos, bueno, me interesa, y lo hilo a esto que decías hace un rato. La pregunta sería, entonces, realmente, desde todos los prejuicios de las humanidades, quizás la estoy haciendo, sería entonces que el lugar donde podríamos imaginar otras posibilidades de vida, o pensar futuros más esperanzadores, este lugar tendría más que ver con un lugar donde se genera software que una universidad donde se trabaja con las humanidades. O sea, mi respuesta te va a sorprender. Yo creo que no. O sea, el libro tiene el argumento que bien, o sea, estoy citando a Hegel, ¿no? El espíritu del mundo. Sí. Hegel, por alguna razón que nadie sabe, estaba obsesionado con la pregunta de dónde está, en qué espacio está el espíritu del mundo. O sea, un día en 1806 o 7, no me acuerdo, el Napoleón real a caballo estaba pasando por la pequeña ciudad de Jena. Entonces él escribió a su amigo en el sur de Alemania: he visto el espíritu del mundo a caballo. Eso no era una metáfora. O sea, Hegel estaba obsesionado. Y hoy en día, en el sentido hegeliano, ¿cuál es el centro de condensación que tiene más impacto sobre la humanidad? Napoleón tenía mucho impacto sobre la humanidad de 1806, sobre todo sobre la europea. Me pregunto, lo que tiene en este momento, lo que solía tener hasta hace poco, el mayor impacto, digamos, en las últimas 3-4 décadas, es sin duda ninguna Silicon Valley.
Y la gente que está produciendo software, la gente que está trabajando en Silicon Valley, son pensadores, son pensadores de una forma que tiene muy poco que ver con filosofía. Pero a reconocer en el sentido hegeliano se reconoce. Ahora, la manera en que ellos piensan, produciendo programas, programando de una forma que yo no soy capaz, pero que encuentro admirable, tiene muy poco que ver con esas funciones de las ciencias humanas. O sea, sin embargo, y eso sería quizá lanzar la próxima parte de nuestra conversación, y sorprendentemente existe cada vez más un diálogo, no tanto a base de intercambio entre profesores de computer science y profesores de literatura comparada, ciencias humanas, historia del arte, etcétera, etcétera, sino que hay alumnos, normalmente undergraduates, muy jóvenes, entre 18, 17 y 22 años, que muchas veces ya tienen sus startups, que muchas veces ya son millonarios y no billonarios. Conozco un caso de 22 que es ya doblemente billonario, pero al mismo tiempo están produciendo software. Y estos alumnos tienen un gran interés, no todos de ellos, pero confirmado por nuestros colegas en Computer Science, en Electrical Engineering, etcétera, etcétera. Ellos dicen que la élite de sus estudiantes, por razones que ellos, los colegas de Computer Science, no necesariamente comprenden, pero no tienen nada en contra, tienen un interés casi de pasión para ciencias humanas. Y eso sí, o sea, durante los últimos años que yo daba clase en Stanford he vivido eso, ha sido muy, muy productivo para mí. ¿Ya? Pero no es la clásica cosa interdisciplinaria. Ahora, por ejemplo, como típico de un profesor de ciencias humanas, ahora les vamos a predicar ética a los de computer science, porque son tan ricos que deben ser gente mala, ¿no? O sea, prejuicio de envidia de parte de un profesor de ciencias humanas. Eso no lo hago, pero sí entrar en un diálogo en sentido que esos alumnos tienen de repente preguntas sorprendentes, buenas, que leen a Nietzsche o a Hegel, me acuerdo de uno leyendo Nietzsche de una forma completamente diferente. Eso sí es productivo para nosotros, pero no son la salvación de las ciencias humanas. Claro, claro. En todo caso, en estos encuentros, ¿no? Yo pensaba, cuando se habla de lo interdisciplinario, ¿habría zonas en las que se podrían producir encuentros o diálogo entre el área de las ciencias ligadas con lo digital y las humanidades? Por ejemplo, hay una que me resulta particularmente intrigante, que es la de la traducción. Desde hace un tiempo se está hablando, se vienen instalando los traductores digitales. Entre otras cuestiones, también la crítica, hace un tiempo se dice que la crítica se va a terminar porque los algoritmos nos guían en elegir las obras a leer y demás. Creo que las dos son bastante polémicas. Y las dos tienen que ver contigo. Pensando en alguien que hizo, además de la traducción, parte de su vida, ¿no? Yo digo, a lo largo de tu trayectoria hubo diálogo entre países, entre lenguas, entre culturas, el deporte, entre el deporte y la palabra escrita. Entonces, alguien que tiene tanta experiencia, por ejemplo, en el campo de la traducción en toda su diversidad, ¿cómo pensar, por ejemplo, estos cantos de sirena que dicen la inteligencia artificial dentro de poco va a poder traducir textos de la literatura como cualquier ser humano? Bueno, ahí realmente puede llegar a haber Eso es admirable, o sea, que por ejemplo, o sea, yo de vez en cuando, o sea, claro que si escribes un texto siempre solo puedes escribir en una lengua. Pues estoy bastante orgulloso, creo que hay poca gente que sabe, yo puedo escribir textos en 5 lenguas, o sea, razonablemente bien, y puedo dar conferencias sin notas también en 5 o 6 lenguas. Italiano escribir es poco duro para mí, pero hablar, puedo hablar bien. En todo caso, eso no es suficiente, siempre hay alguna. Y si comparo la calidad de Google Translations, 10 años, un texto mío, o sea, en la Google Translation, tú básicamente, bueno, más o menos da una impresión de lo que estoy hablando, pero no más. Hoy en día haces una Google Translation, o sea, estoy hablando mis propios textos porque egocéntrico, como soy, poco modesto, egocéntrico, o sea, normalmente son textos míos que me interesa. Hoy en día
escribiendo en inglés y en alemán, que escribo sobre todo, me doy cuenta que sí, o sea, de repente, en esa lengua que leo, pero no escribo como danés, por ejemplo, pero consiguen tener dinamarqués, o sea, no, danés, consiguen tener un equivalente de mi estilo, ¿no? O sea, la calidad de la translation es maravilloso y yo creo que sí, o sea, no lo puedo garantizar, pero me puedo imaginar, o sea, hace 10 años decía nunca vas a desenvolver, o me puedo imaginar que una traducción de un poeta, quizá mi poeta lírico preferido, Hölderlin, el poeta alemán de alrededor de 1800, súper complejo, con una prosodia increíblemente compleja, pero me puedo imaginar que habrá algoritmos que puedan traducir esto bien al castellano, al ruso, al japonés. Ahora, es increíble, pero ahora sorprendentemente, estoy pidiendo todo el tiempo de ser sorprendente, no creo que esto será una colaboración, ¿no? O sea, porque los que escriben programas, o sea, bueno, eso es otra cosa de describir eso, pero básicamente tienen un problema que resuelven. O sea, inventan un algoritmo que va a traducir cada vez mejor. Hoy tú sabes que, o sea, ya hay algoritmos que se desarrollan ellos mismos, ¿no? O sea, tú les das un bonus al final del día, es así, que les das un bonus y van desarrollando, están cada vez mejor. Ahí también está la amenaza o la promesa de la inteligencia artificial, o sea, de una inteligencia artificial ya más poderosa que la humana. En todo caso, yo no veo que haya una gran colaboración, ¿sabes? O sea, es un problema que ellos resuelven fantásticamente, y quiero decir que hay quizá ciertos campos tradicionales de las ciencias humanas, como traducción, que un día ya no va a ser nada particular. Yo pienso que lo que es la gran esperanza de las ciencias humanas, o digital humanities, las ciencias humanas digitales, o sea, cuando yo hablo con jóvenes y colegas de computer science, siempre se ríen, ¿no? O sea, sí, o sea, claro, son gente de las ciencias humanas que sabe mucho más de cosas tecnológicas, electrónicas, que yo, por ejemplo, que lo utilizan para algo. Por ejemplo, lo puedes utilizar para hacer una edición crítica del texto, lo puedes utilizar para establecer un aparato, pero eso no es muy creativo y no tiene para el otro lado, para las personas de computer science, por ejemplo, aquí sobre todo electrical engineering, o sea, ingeniería eléctrica, no tiene mucha contribución. O sea, yo pienso, quizá voy a ir tan lejos para decir que siempre que se va programando, ¿no?, en el sentido electrónico, ahora vamos a hacer una colaboración interdisciplinaria. En general, eso siempre me causa una sospecha. Eso es presentarse así como ahí vamos a hacer. Hasta la palabra interdisciplinario, yo creo que cualquier problema interesante ya por definición es interdisciplinario, no se tiene que hablar de eso. Esos programas interdisciplinarios. Ahora, profesor de computer science encuentra profesor de literatura comparada, puede funcionar, pero no. O sea, yo creo que son esas cosas cuando ellos tienen un problema, nosotros tenemos un problema, o hay alumnos muy buenos, de élite de verdad, como se dice en Estados Unidos, que quieren ir a una clase de Borges, y ni saben por qué, pero entonces esos son los momentos interesantes, pero no los de interdisciplinaridad como célebre y celebrada y elevada y programada. Como los espacios en que cada uno de estos dos modos de conocimiento, digamos, dan lo mejor de sí mismos, cada uno por separado, por su lado, a eso estaría diciendo. Serían esos los momentos. Digeriendo, ¿no? O sea, también, por ejemplo, reaccionando. O sea, si yo intento explicar cómo funciona ese algoritmo de traducción, no consigo. Claro. Yo puedo decir, es increíble lo que hacen. Y tampoco, yo no ni poseo un celular, o sea, yo soy el único habitante de Silicon Valley. No tengo nada en contra, pero parece que no lo necesito, y como tengo un carácter muy adictivo, o sea, una vez que lo tenga, estaría todo el tiempo utilizando el celular, ¿no? Por eso no lo tengo. Pero en todo caso es admirable, y no quiere decir que la traducción de un ser humano siempre va a ser mejor. Tal vez sea interesante, un desafío, una traducción, o sea, hecha por una máquina, por un algoritmo, que es mejor la traducción que puede hacer. Es un poco insultante, pero así resulta, ¿no? Como se dice que
que ya era insultante, que cuando se veía que el mundo no estaba el centro del universo, también era insultante para los sentidos, insultante. No, es verdad que Es verdad. Es insultante que eso exista, pero esas cosas, o sea, pueden hacer cosas maravillosas para nosotros, pero quizá, y eso no se puede programar, pero de nuevo académicamente, pero los mejores momentos de ciencias humanas, lo digo para complejificar y provocar, son momentos al azar, que no se han programado. De repente surge una pregunta y si esa pregunta tiene resonancia, ¿no? Si la gente se está obsesionando con esa pregunta, entonces tenemos un buen... Ahí va. Sí. O quizás los momentos en que se genera una herida narcisista como esta. De repente, bueno, reconocer que no somos el centro del mundo porque hay la posibilidad de una inteligencia artificial que nos supere. A no ser que sea de resentimiento, ¿no? Porque hablando del problema de las ciencias humanas, o sea, yo creo que las ciencias humanas son agujeros de resentimiento. O sea, en primer lugar, porque por lo menos una universidad de tope americana, o sea, Stanford paga muy bien. O sea, los salarios medios de Stanford parece que son los más altos del mundo, hasta un poco más altos que de Harvard. También es mucho más caro vivir aquí. Pero en todo caso, o sea, mi salario al final, que yo estaba muy contento de Stanford, era una cuarta parte del salario de un profesor de la Law School, o sea, de la Escuela de Derechos, y mucho menos que un profesor. Entonces, tendencialmente, los de ciencias humanas tienen resentimiento ya, un resentimiento contra el mundo. También muchas veces son de izquierdas de una forma completamente aterosclerótica. Yo no sé si estoy de izquierda o derecha, yo creo que es una distinción hoy en día ya obsoleta, pero más bien de izquierda por mi generación, pero muy bien, pero esa cosa que ahora tenemos que criticar, la única cosa que tenemos una actitud crítica al mundo, pues sí, pero por ejemplo, sería importante que las ciencias humanas estuvieran capaces de alabar. O sea, mira, qué traducción más fantástica. O decir que no solo el Borges crítico, o criticar a Borges, o sea, no tiene que ser necesariamente Borges, pero también de motivar, de teíctico, ¿no? Decir, mira, o sea, aquí antes de empezar nuestra conversación, les estaba enseñando esa luz de California, esa luminosidad, qué preciosa. Eso también sería una cosa que las ciencias humanas deberían ser capaces, pero por esa producción de resentimiento agrio, muchas veces no alcanzan su potencialidad. Y para decir algo en defensa de las ciencias humanas, ¿no pensás que hay, justamente pensando en esto de lo productivo o no productivo, ¿no? Que hay esto de que, bueno, podemos estar de acuerdo en que no se generan productos tangibles, más que, bueno, libros o objetos de este tipo. Pero no habría algún tipo, o no existen determinadas capacidades cognitivas, potencialidades cognitivas o desarrollos que realmente sin las humanidades no podríamos desarrollar, y que hay eso, por más que esté desarrollado el campo de la enseñanza tecnológica o científica, determinadas capacidades les tocan a las humanidades desarrollarlas? No, o sea, ok, estoy de acuerdo. Por fin voy a decir los positivos sobre su potencial, ¿no? O sea, y déjame empezar con una cosa institucional. Existe ese nivel de universidad que se llama college en Estados Unidos, ¿no? O sea, si tú empiezas en una universidad en Estados Unidos, puede ser una universidad como Stanford o Harvard, puede ser una universidad pequeña, como se llaman Liberal Arts College, pero los primeros 4 años tú no vas estudiando literatura o matemáticas o tal y cual. O sea, siempre son estudios generales, luego cada vez más enfocados sobre un cierto tema, ¿no? Y yo siempre he pensado que este es un nivel de educación más apropiado para las ciencias humanas que luego el próximo nivel, o sea, creamos el graduate school, o sea, donde ya te lleva una profesión. Porque la verdad, los profesionales de ciencias humanas que una sociedad necesita, o sea, a lo mejor los necesita, pero son pocos. Pero que haya ciertas capacidades, y ahora te voy a nombrar algunas de esas capacidades,
que quizá en el mundo de hoy en general están desarrolladas, eso sí, y ahí las ciencias humanas son muy buenas. Entonces, son dos capacidades que quiero subrayar, sobre todo, en primer lugar, imaginación. O sea, no imaginación necesariamente en el sentido de ser un poeta, un pintor o un músico, eso sí, eso también, pero poca gente produce música que realmente merece la pena oír, pienso yo, o poca gente produce buena pintura, etcétera, etcétera. Pero imaginar en el sentido de ser capaz de imaginarse situaciones que tú no has vivido, o de imaginarse posibilidades, situaciones, deseos, objetos que nadie ha visto antes, que ni existen, eso es imaginación. La segunda capacidad la puedo describir mejor porque un gran antecesor, Immanuel Kant, el gran filósofo, y eso sería juicio. Juicio en el sentido de la tercera crítica de Kant, o sea, la crítica de la fuerza del juicio, como es el título, Urteilskraft, Kritik der Urteilskraft. Y Kant describe lo que yo voy a presentar ahora de juicio como juicio estético, pero hoy en día no solo es el juicio estético. Y eso es decir, que tú estás en una situación donde tienes que juzgar sin tener criterios objetivos, cuantitativos ni cualitativos. Estás en una situación donde tienes que hacer una decisión, por ejemplo, o sea, dónde invertir tu dinero, qué hacer con una situación de vida, divorciarte o no, o darle otro esfuerzo, qué profesión, hasta qué coche comprar, ¿no? O sea, cualquier cosa, o si quieres tener un coche o no. O sea, son todas cosas que no tienen una solución evidente. Entonces, es decir, tú tienes que hacer una decisión y no tienes criterios, no están a disposición criterios cuantitativamente y cualitativamente objetivos, y sin embargo sabemos que hay juicios mejores o peores. Sin embargo, sabemos, también los jueces en el sistema jurídico, hay jueces mejores o peores. Y no se puede objetificar, y no solo es por el resultado, sí, acerté bien. O sea, a veces yo creo que se puede hacer un buen juicio que luego no tiene mucho éxito. Pero esa capacidad de desarrollar infinitamente imaginación y de afinar infinitamente también la capacidad de juicio, no estoy diciendo que son los únicos objetivos de las ciencias humanas, pero la presencia de las ciencias humanas en las instituciones de educación, ni tiene que ser la universidad, da lugar al desarrollo de capacidades de este tipo. De nuevo, no tiene que ser exclusivamente imaginación y juicio. Claro. Sí, que bueno, un poco también en el encuentro anterior surgía algo en relación a esto, a precisamente el conocimiento en este momento es cada vez más complejo, cada vez más matizado y también cada vez más distante del gran público, ¿no? Y yo pienso quizás una difusión, volver a un contexto donde las humanidades tengan un tipo de llegada más permeable a sectores más amplios de la población, se me ocurre que también tendría que contribuir a mejores niveles de ciudadanía incluso. Pero sí, eso sí, pero no en el sentido, por ejemplo, o sea, te doy un ejemplo, o sea, una vez dando una clase para primer año de undergraduate, freshman, son las únicas clases de una universidad como Stanford o Harvard o Yale, que son muy grandes, o sea, tienes 200, 300 alumnos. Y me acuerdo que fue el día antes de la elección, las elecciones federales en Estados Unidos siempre son un martes, era el día, un lunes, antes del día de la reelección de George W. Bush para presidente. Y yo no estaba como pasionalmente en contra, pero lo encontraba un presidente tan malo como todo el mundo pensaba antes de Trump, que era mucho peor. En todo caso, estaba dando una clase junto con una colega de Religious Studies, estudios religiosos, y la colega que aprecio mucho, muy buena colega, me dice, hoy en día no vamos a dar la clase, pero tenemos que avisar a nuestros alumnos, en primer lugar, que vayan a la elección, en segundo lugar, que no voten a Bush. Digo, eso no lo voy a hacer. O sea, sí, o sea, si quieres dedicar, pero no es necesario realmente una hora entera, les decimos que vayan a la elección, pero hasta eso debería ser en su libertad. Pero aunque encontraría horrible, eso me estoy autocitando, que Bush
quedara reelegido, como luego aconteció, yo nunca diría a mis alumnos lo que tienen que elegir, porque eso, en vez de desarrollar juicio, es bloquear juicio, ¿no? Claro. O sea, para que se acostumbren que siempre hay una autoridad que les diga qué hacer. Y en ese sentido, esa ambición de las ciencias humanas, de ser políticas y de predicar y decir a los alumnos cómo se tienen que decidir y que, Dios mío, el Partido Republicano es horrible y todos los republicanos huelen mal. No, eso no. Pero eso es lo que hacen las ciencias humanas internacionalmente, en gran parte hoy en día, y eso puede ser, a eso me refería con aterosclerosis, claro. Eso claro. Puede ser a muerte las ciencias humanas. Claro, porque como que se le apaga el fuego, el oxígeno que le daba la posibilidad de pensar. Y ya sé que escuchándome muchos colegas en Argentina, decimos, este tío de derechas, lo que quiere decir que está antipolítico. No, estoy muy pro-político. Pero no en el sentido que confundo lo que yo pienso y lo que yo recomendaría a mis hijos, pero es muy diferente, nadie me paga por lo que digo a mis hijos. Claro. Y también es insultante, porque en una clase de 200, 300, pero también 10, siempre tienes personas que tienen puntos de vista diferentes de los tuyos. Y a lo mejor les puedes convencer, pero yo creo que eso no es la función de las ciencias humanas. Claro. Yo les oriente. No, la función sería precisamente que ellos tengan un juicio más pertinente, quizá, más complejo, claro. Capaces de tomar en cuenta cosas más complejas, etcétera, etcétera. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, pensaba en este anuncio tan apocalíptico del fin de las ciencias humanas, yeah. Quizás, dicho hace un rato, tan provocador, quizás habría que pensar más que en el final, en el germen de un nuevo humanismo, más que en el final de las ciencias humanas, en pensar que quizás... yo no sé si ya está el germen o habrá que construirlo, pero pensar en un nuevo humanismo, un humanismo para esta época, ¿no? Que pueda contemplar varios de los matices que estás marcando. La pregunta es si pensás que esto es posible. Bueno, vamos a ser otros tipos de seres humanos, quizás, no sé, después de... En las ciencias humanas se ha hablado mucho de eso, con todos los transhumanismos, los post, claro, claro. etcétera, etcétera. Pero eso siempre... tiene una implicación de que exista una reacción adecuada, y por ser adecuada mejor, ¿no? Y eso no, yo creo que las ciencias humanas, si no hay nada malo, si se practican bien, o sea, como contemplación secular, son siempre reactivas. O sea, para que haya una contemplación, siempre hay un punto de vista de contemplación. Ese punto de vista puede, o sea, no un punto de vista, un punto de objeto, un objeto de referencia. Ese objeto de referencia puede ser Santa Teresa de Ávila, puede ser Kant, puede ser de nuevo Borges o quien sea, puede ser Maradona. Yo recién escribí sobre Maradona, el fenómeno Maradona, porque era tan increíble ver a Dieguito jugar fútbol, ¿no? Porque era tan lindo. No, pero es difícil captar eso. O sea, más allá del discurso de un fanático, que está bien ser fanático, pero o sea, pero siempre hay un objeto de referencia. Y también, o sea, claro, que el que leamos a Santa Teresa de Ávila o a Kant de una forma diferente hoy en día de lo que los leíamos hace 30 años, hace 200 años, también es reactivo, ¿no? Yo como hombre de mi tiempo estoy leyendo eso. Y en este sentido yo pienso que más que disciplinas que tengan un programa, que tengan una tarea, así como tenemos que conseguir esto para que todo el mundo vote Partido Democrático en Estados Unidos, vote de izquierda, etcétera, etcétera. No, somos reactivos y en ese sentido si sobrevivimos, no sé si debo utilizar una persona de plural, pero si sobrevivimos, o sea, si mis sucesores sobreviven como institución, yo me imagino algo como una presencia en las instituciones educativas, no solo de universidades académicas, una presencia, pero una presencia no tanto en el sentido de una formación de profesión o como una matriz teórica, ahora todo el mundo tiene que creer esto o tiene que practicar la profesión. O sea, que hay esa posibilidad, que hay la posibilidad de exponerse
a la belleza de un tango, por ejemplo, tanto como música, como canción, o sea, cartel. Estoy escribiendo un libro sobre fenomenología de la voz humana, estoy obsesionado con la voz de Gardel, ¿no? También con la lírica, pero o de la belleza del American football, fútbol americano, que me gusta aún más que el fútbol sudamericano europeo. O sea, pero no en el sentido que ya esto va a ser el humanismo del futuro. Quizá, claro, o sea, la autorreferencia humana, lo que entendemos por ser hombre, ser humano, está cambiando, estamos reaccionando a eso, o sea, todos hemos adoptado más o menos, yo menos porque no tengo celular, o sea, ciertas técnicas o ciertos objetos o sea, electrónicos como si fueran órganos de nuestro cuerpo. Pues eso sí, o sea, eso se toma en cuenta, sobre eso se reflexiona, pero esa idea de que las ciencias humanas tengan que ser paradigmáticas, hoy en día tienen que hacer esto, eso me parece un poco banal y me parece un poco precisamente científico en el mal sentido. Me puedo imaginar algo así para las ciencias naturales, o sea, que admiro mucho, pero hasta ahí pienso que los muy grandes, ¿no? Piénsate de un tipo como Einstein, o sea, como el proverbial tipo, no, Einstein era un tipo que no había pasado el examen de entrada para ciencias naturales en la Universidad Helvética de Tecnología, ¿no? Y luego, sí. Pero había un profesor que gracias a eso decía, no, ese tipo es tan genial, le tenemos que dejar entrar. ¿Sabes qué quiero decir? Claro. Que hasta en las ciencias naturales pienso que a un cierto nivel que no se puede definir institucionalmente. Y quizá en las ciencias humanas, bien entendidas, esto debería ser el nivel, en vez de buscar constantemente por una fórmula para las ciencias humanas. Claro, si entiendo bien, es como que lo más vivo, lo más vital, lo más renovador del conocimiento se escaparía de los formularios, estaría por fuera o excediendo los formularios, los formatos, la institucionalidad. Un ejemplo, o sea, en mis 29 años dando clases, ¿no? Porque ya llevamos tiempo, 29 años, ¿no? O sea, yo creo que el mayor éxito es una cosa que estoy muy contento que continúa ahora después de mi jubilación, era una cosa que llamamos Philosophical Reading Group. O sea, Philosophical Reading Group era un colega, Robert Harrison, uno de los mejores italianistas hoy en día en el mundo, y yo, y no era dar una clase. O sea, nos encontrábamos cada jueves a las 6:30. Quien quería participar podía participar bajo la condición si participabas, si volvías a la segunda sesión, entonces ya tenías que ir cada jueves, y leíamos juntos cada trimestre, siempre tiene trimestres, un texto, a veces filosófico más o menos, clásico, a veces no clásico, a veces también un poco literario, una vez leímos a Borges. No era la clase de Harris ni mía, nosotros estamos ahí como para hacer posible tener un espacio para organizar un poco la discusión, pero no teníamos un programa donde ir y sobre todo y por definición era no credit. O sea, los alumnos que querían participar tenían que trabajar, porque si no, les exponíamos, no te has leído el texto. No tenían obligación de nada, pero de leer el texto y no recibían. Y debo decir que esa institución que está muy viva hoy en día, que es mucho para Stanford, entre 30 y 50 participantes, eso tiene una vivacidad absolutamente fantástica, se renueva, también participan colegas, pero no lo llamamos el seminario entre colegas y tal y cual, está completamente abierto. O sea, el enfocamiento es un texto filosófico, pero para mí eso no es una fórmula, no es una receta, pero eso para mí es ciencias humanas, mucho más que dar una clase de Borges, donde tienes que presentar la biografía que a mí siempre me interesa, todas las obras, la crítica, tal y cual. Es una transmisión de saber que si no se enciende algo, si no produce alguna energía, está completamente in waste, o sea, es una pérdida de tiempo absoluta. A pesar de Borges. Sí, entiendo.
Hablando de esto, me gustaría introducir una pregunta que surgió en el encuentro anterior, que surgió de los visitantes que tuvimos en el encuentro anterior, y me parece interesante compartirla ahora, así en este momento. La leo, es de Daniela Gutiérrez, y en relación a esto de pensar a las humanidades por fuera del binarismo humano-no humano, ¿no? Esto que estamos en una época que se está planteando esto también, ¿no? El mundo de lo humano y el mundo de las personas no humanas, incorporando al planeta en nuestra discusión, que eso es verdad. Y ella dice, por una noción de emergencia, aludiendo a la cuestión urgente de exploración frente a la crisis de habitabilidad del planeta y cuestionamientos profundos de los modelos de acción, conocimiento y sentimiento. Y esta sería una de sus preocupaciones, y la otra es cómo se estaría complejizando la relación, que esto me parece muy urgente, ¿no?, entre la precariedad de la vida y la idea de la vida con tecnofuturos promisorios. O sea, como me parece que es interesante esta pregunta porque instala la idea de pensar lo humano en un momento en que se está replanteando el vínculo de lo humano con el entorno, en un momento de visiones futurísticas muy apocalípticas, donde las únicas que no son apocalípticas piensan en futuros absolutamente tecnológicos que implican la expulsión o precarización de millones de personas, ¿no? Entonces, bueno, esta participante de la reunión anterior se preguntaba cómo pensar un nuevo vínculo, o cómo pensar por fuera de estas oposiciones, o quizás este nuevo humanismo que estamos tratando de pensar ahora, que responda a estas situaciones, a este presente distópico. Sí. No. O sea, ahora te doy una reacción. O sea, en primer lugar, es una descripción compleja, palabra positiva para mí, en ese sentido preciosa, o sea, también escalofriante de lo que las ciencias humanas pueden hacer, deberían hacer hoy, o quizá del único sector que yo diría que no deben abandonar. O sea, preguntas así, preguntas planteadas de cada presente, ¿no? O sea, las tenemos que atacar. O sea, un filósofo francés de cuando yo era joven, que era popular mundialmente, que inventó un poco la palabra postmoderno, Jean-François Lyotard, él dijo una vez que, o sea, the vanishing point, lo que las ciencias humanas acaban haciendo siempre, es un diagnóstico del presente, ¿no? O sea, hagamos lo que hagamos leyendo a los presocráticos, leyendo a culturas precolombianas, pero siempre al final, o sea, el punto de referencia es un diagnóstico del presente. O sea, eso no lo podemos evitar. Entonces, preguntas así son las preguntas que discutimos, son las preguntas que inevitablemente discutimos cuando hacemos ese philosophical reading group. O sea, podemos tener como texto de referencia Pascal, pero no nos podemos escapar de nuestro presente. O sea, es el Pascal que leemos Pascal, claro, en el año 2021. O sea, reflexionar todo eso, pero no necesariamente con eso que vamos a resolver problemas, o no necesariamente que es la tarea de las ciencias humanas de decir tanto a los alumnos como al mundo cómo deberían reaccionar. O por ejemplo, un problema de Silicon Valley. Claro, todo el mundo sabe que perseguir inteligencia artificial tiene el riesgo de producir una inteligencia superior a la humana, que va a ser independiente de la humana, y no sabemos las consecuencias. A lo mejor nunca va a acontecer, pero imaginar esto. Entonces, hay discusiones muy grandes en Silicon Valley si no se debería prohibir la producción de inteligencia artificial, o controlar de una manera que esto no pueda acontecer. Entonces, o sea, a veces han consultado con los de ciencias humanas. Que eso no, o sea,
un profesor de ciencias humanas que dice, ahora te voy a decir que no debes decir esto, que hay que prohibirlo, que sería la respuesta típica. Eso yo creo que no es nuestra tarea. Te digo un ejemplo por lo que yo encuentro que es nuestra tarea. O sea, como tú mencionaste citando, estamos en una situación donde comparado con hace 50 años, me acuerdo bien de hace 50 años, 68, soy de la generación del 68 en Europa, ¿no? De protesta, de revolución de estudiantes. O sea, hoy en día yo diría que nuestro futuro típicamente está ocupado, parece estar ocupado, de amenazas que se van acercando lentamente pero inevitablemente. No estoy diciendo que eso está objetivamente aconteciendo, pero eso es lo que vivimos. Ahora, si hay algo de esta impresión, ¿no? También es posible que dentro de 15 años la impresión predominante va a ser diferente, pero si eso continúa, o si esto se va agravando, por ejemplo, calentamiento global, ¿cómo se dice? Calentamiento global. Eso es igual, todo el tiempo así. Siempre quiere decir calentamiento global. En todo caso, si eso se pone peor, y la probabilidad es que se ponga peor, a lo mejor llegamos a una situación donde ese esfuerzo la humanidad tiene que sobrevivir, ya no hace sentido. Por eso yo he lanzado hace poco, o sea, pero he escrito, si no sería una alternativa de pensar sobre una despedida cognitiva de la vida humana en dignidad. No se deciría, la humanidad va a desaparecer. O sea, hay una forma de imaginarse la sobrevivencia de la humanidad tan poco atractiva, tan poco, entre comillas, humana, tan poco deseable, que lo dejemos. Entonces, ¿qué sería esto? No sé qué sería esto, una despedida de la humanidad en dignidad, pero decir, no, o sea, hay ciertos límites y ahí no vamos a ir. No estoy diciendo que eso tiene que acontecer, pero, o sea, hablo de estas cosas, persigo esas cosas no porque quiero arm twist, o sea, quiero convencer a las personas de creer esto, pero porque pienso que es, o sea, que va a hacer más grande la variedad de las cosas que podemos pensar sobre el presente, sobre el futuro, ¿no? O sea, esta alternativa, y claro, la verdad admito que es fácil para mí porque a los 73 años, o sea, ya te vas a morir pronto de todas formas, así que te puedes permitir pensar, pero ¿por qué no? Porque no voy a ser aquel que dice, bueno, tal vez pensamos sobre una despedida en dignidad. Y que no se malentienda, no estoy diciendo que sea la solución. Como un humanismo estoico, una cosa de dignidad estoica. Probablemente sin haber leído los estoicos no nunca me había ocurrido. Lo digo, No. Pero como ejemplo de contemplación secular. Claro, ¿qué es esto que está usted buscando? Digamos, yo cerraría, tendríamos que ir cerrando. Estoy pensando, en todo caso, esas herramientas humanísticas que estás planteando tendrían que ver, además de esta contemplación, digamos, con tener herramientas para transitar una inestabilidad y unos tiempos impredecibles como nosotros al menos no conocimos. No sé si la humanidad no conoció nunca tiempos tan impredecibles. Quizás en la Edad Media también se vieron momentos atroces y no podemos imaginarlos. Yo creo que hay diferencias históricas muy claras, ¿no? O sea, la Edad Media, tú sabes que la Edad Media, para Edad Media etas, quiere decir el tiempo desde la creación del mundo por Dios hasta el día del juicio. Eso es la Edad Media entre dos eternidades, ¿no? O sea, between two stretches of eternity, y el que esperemos que necesariamente más o menos el futuro va a ser diferente el presente, el pasado, o sea, lo que llamamos la visión histórica del mundo, es una cosa que no existía antes de entre 1780 y 1830, más o menos el tiempo de Hegel. No lo inventó Hegel, pero Hegel fue el que le dio una forma filosófica. Ni se pensaba que se podía, o sea, extraer como regularidades
Al contrario, pienso que estamos viviendo hoy en día en un tiempo donde esa expectativa de que algo va a cambiar y que tal vez podamos pronosticar está menos convencedora, más floja de lo que solía ser hace 50 años, ¿no? A lo mejor no estamos volviendo a la Edad Media, pero o sea, yo tengo un libro pequeño, El presente amplio. Sí. O sea, a lo mejor la estructura temporal de nuestra cotidianidad se esté transformando. Y debo decir en esta entrevista, porque toda la entrevista lo estaba pensando, o sea, nosotros, o sea, en la próxima semana voy a tener otro nieto. Ah, felicitaciones. Gracias. Y este nieto, esa nieta, no sabemos si es nieto o nieto, de repente me ha cambiado mi estructura de tiempo, ¿no? O sea, yo voy a tener en un mes 73 años. Ahora espero que vaya a vivir cuando esta nieta o este nieto vaya a entrar en college, lo cual supondría que alcance por lo menos los 92 años. Quiero decir que de repente, gracias a este nacimiento, mi perspectiva de tiempo se está transformando, y en vez de decir no debo tomar esto en cuenta porque debo ser científicamente objetivo y neutro, yo creo que eso es contemplación, eso es ciencias humanas, de tomarlo en cuenta, y precisamente por ser el único viejo tan viejo que quiera vivir hasta los 91 años. O sea, tener un punto de vista más excéntrico, ¿no? Un punto de vista más con riesgo. Pero en realidad solo quería mencionar que me estoy alegrando mucho de tener otra nieta. Muy hermoso. Y creo que nuestro tiempo hoy terminó. Gracias, ¿no, Gaby? Para mí. Sí, muy hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias. Me encanta. Complejo y con muchísimas preguntas de las difíciles. Muchísimas gracias, Sep, muchas gracias, Diana. Vamos a cumplir lo que dijimos, son 1:15 en punto, así que acá dejamos por hoy, pero esta charla recién empieza y esperamos seguir viéndolos cuando sea la próxima convocatoria. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.